Buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca del tema de sarna. Ya, para tener en cuenta, sarna se define como afectación cutánea contagiosa que es provocada por un ácaro o arador que excava túneles bajo la piel produciendo enrojecimiento, tumefacción y un intenso prurito. Además, esta erupción puede causar severo prurito nocturno que afectan a los ortejos de los dedos de las manos, las muñecas, caras internas de los brazos y antebrazos, pliegues axilares, areola mamaria de la mujer, línea de la cintura, ombligo, genitales, especialmente de pene y escroto en el hombre, nalgas, músculos y además en los tobillos. Predominando esto en los niños y adultos jóvenes, pero pueden ser más involucrados en individuos de cualquier edad. Ahora en la epidemiología, la prevalencia y complicaciones de la escabiasis se convierte en un problema de salud pública significativo en el mundo en vías de desarrollo. Además, el número exacto de casos infectados en el mundo no es conocido, pero se estima que sea algo de 300 millones de personas anualmente. Datos exhaustivos y completos no están disponibles en muchos países, aunque de los que se conocen permiten inferir que la sarna es endémica en las regiones tropicales por un promedio de prevalencia del 5 al 10% de los niños. Otros describen que es endémica en las zonas tropicales y subtropicales, tales como África, Egipto, norte y centro de Australia, islas del Caribe, India y sureste de Asia. Se han propuesto algunos factores epidemiológicos que influenciarán en la distribución de la escabiosis en la gente. Además, incluyen también lo que es el género, la edad, la etnia, hacinamiento, higiene y estación del año. Listo, ahora la biología. La escabiosis es una dermatosis producida por el Sarcoptes scabiei var. Hominis, que este es un artrópodo ectoparásito que está agrupado en la clase Arachnida, que en la subclase Acari. Ya, los miembros de este orden Astigmata son ácaros de movimiento relativamente lentos, es de un color blanco cremoso que también pueden llegar hasta un color amarillento también, con extremidades esclerotizadas marrones, es ciego y sus queliceros de su boca están provistos de dientes. Van a tener también un cuerpo aplanado, translucente oval, con corrugaciones transversales. Aquí en el ciclo vital, la hembra adulta va a labrar los túneles en el estrato córneo por la disposición especial de las estructuras de sus patas. Esta solo puede ir hacia adelante. Previamente es apareada fertilizándose, hecho que ocurre en la zona más superficial. Luego va a penetrar la epidermis en apenas 20 a 30 minutos. Como se les dijo anteriormente, estaba excavando un túnel inclinado hasta el límite de la capa granulosa. Ya, aquí al momento en que llega a la capa granulosa, va a depositar entre 40 a 50 huevos por cada hembra. Pero solo un 10% de estos huevos que se depositó van a llegar a ser adultos. Al mismo tiempo, van a generar pápulas en lo que es la superficie de la piel. Ya, al culminar la oviposición, la hembra muere. Este ciclo va a durar entre 18 a 21 días. Los huevos aquí, la característica son ovales, van a medir de 0.10 a 0.15 milímetros de longitud y estos van a eclosionar a los 3 a 4 días. Después de la eclosión, las larvas van a emerger de los huevos y van a migrar a la superficie cutánea. La transmisión de la escabiosis se va a realizar por dos mecanismos, como es la directa y la transmisión por fomites. Ya, ahora, la transmisión directa. Esta es mediado por el contacto personal estrecho, próximo con una persona que va a estar infestada. Esta además es frecuente que otros miembros de la familia también estén afectados, evidencia que se constata a menudo en locales institucionales, tal vez como pueden ser asilos, guarderías, escuelas, hospitales o casas de reposo, en donde las personas van a estar, digamos, en estrecho contacto. Ya, ahora, en estos locales que se les mencionó anteriormente viven población susceptible a ser infestada, en donde el contacto físico va a ser muy cercano y continuo a través de la convivencia. En este grupo poblacional que en la literatura se reportan brotes epidérmicos, en los adultos algunos sostienen que la forma de contagio más importante es en cambio por relaciones sexuales. Ya, en este caso, las personas de alto riesgo van a incluir al hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Ya. Ahora, la transmisión por fomites. Aquí los ácaros pueden vivir por lo menos hasta 3 días fuera de la piel humana, y cuya conducta es la de buscar un huésped donde vivir. Además que persisten sobre objetos inanimados, por lo que se infiere que la gente puede infestarse vía objetos, puede ser en casas contaminadas, o en escuelas, clínicas y el medio ambiente del trabajo, lo que va a confirmar el vasto potencial de la transmisión por fomites a cualquiera que ingresa a la habitación o casa de un paciente que tenga lo que son los ácaros.
Y ahora, aquí cabe recalcar que los huevos pueden permanecer viables a bajas temperaturas por algo más de 10 días fuera del paciente, indicando que los que se desprenden de la piel también son una fuente potencial de infestación. Ya. Ahora, ahora continuamos con lo que es la inmunopatogénesis. Ya, aquí en la inmunopatogénesis de la escabiosis van a estar involucradas muchas complejas vías inflamatorias e inmunopatológicas, algunas de las cuales recién se están empezando a entender. Ya. Ahora, la inflamación de la piel, lo que son las pápulas y el prurito, son resultados de una reacción de hipersensibilidad que va a estar específica, mediada inmunológicamente. Ya. Aquí hay que hacer mención a que las primeras 3 a 4 semanas después de una infestación primaria, la gran mayoría de personas suelen ser asintomáticas. Pero, digamos, en subsecuentes infestaciones, los síntomas ya van a reaparecer más pronto. Y estos pueden aparecer ya no en 3 a 4 semanas, sino que ya van a aparecer en 1 a 2 días. Aquí se va a reconocer 2 formas de escabiosis, como es la ordinaria y la castrosa. La castrosa, la cual va a ser la más severa. Estas están asociadas a respuestas protectoras y patológicas respectivamente. Los mecanismos que se relacionan están estrechamente ligados con las diferentes manifestaciones clínicas, como puede ser del tipo y de la magnitud de la respuesta inmunológica del paciente, como es la innata, la humoral y la celular. ¿Pero a qué? A las proteínas del ácaro. Que estas proteínas del ácaro se van a comportar como posibles alergenos causales de lo que es la escabiosis. El ácaro va a poseer varios antígenos que van a producir lo que es el prurito y van a también a realizar una inhibición de la respuesta inflamatoria, que esto es lo que se le caracteriza a la escabiosis. Ya. Ahora, en lo que va a tener, los antígenos van a ser proteasas, como la glutatión N-transferasa, lo que es la paramiosina, la catepsina L y el SARS-S3. Ya, ahora, esta SARS-S3 hay que tenerle especial cuidado. ¿Por qué? Porque esta es excretada en lo que son las heces de los ácaros. Aquí se ha demostrado que un recombinante humano de la proteína R-SARS-S3, que va a pertenecer al grupo de alergenos del polvo de los ácaros de caza también. Ya, ahora, como se les mencionó, este SARS-S3 va a estar presente en el intestino del ácaro y también en fragmentos fecales vertidos en el túnel dentro de la epidermis. Recordemos que los ácaros van a perforar la epidermis. Y todo esto va a hacer que escinda lo que es la filagrina, que esta es una proteína que suelta lo que es el ácaro in vitro, y esta asimismo va a ser ingerida por el mismo. Ya, ahora, asimismo, como les mencioné anteriormente, la filagrina es un componente clave nosotros también del estrato córneo, por lo que la barrera cutánea puede ser defectuosa y permeable a los factores externos, como son los alergenos o los patógenos. Ya. Ahora, la excreción de la proteasa en las heces del ácaro va a permitir que ésta acceda a las proteínas halladas en la pared epidermal de las personas. Ya. Lo que va a causar, o como consecuencia, va a ser una interrupción del ensamblaje de la estructura de la epidermis, que va a hacer que hace que al paciente que tiene una escabiosis sea susceptible inclusive a lo que son infecciones secundarias. Como vemos en la imagen, o sea, el ácaro va excavando un túnel por medio de la epidermis. Ya, ahora, reportes actuales también indican que la respuesta inmune protectora en la sarna ordinaria es mediada por lo que son los linfocitos TCD4 con un perfil aquí de citoquinas TH1, y este es en la sarna ordinaria, mientras que en la sarna castrosa van a predominar en cambio los linfocitos TCD8 y con las citoquinas TH2. Aquí el ácaro se va a alimentar del tejido del huésped, obviamente que en este caso es del ser humano, y va a confrontar un riesgo significativo para su supervivencia temprana, debido a la respuesta innata del hospedero, ya que se va a alimentar tanto de la proteína como del plasma. Y estos ácaros van a ser expuestos tanto interna como externamente a los mecanismos de defensa del hospedero. El ácaro aquí va a digerir las proteínas del huésped, que van a ser su fuente de alimento. Las proteasas del ácaro de la escabiosis van a facilitar la invasión de los tejidos del huésped, asistiendo en la penetración y migración a través de la piel. La respuesta inmune celular ha sido primariamente identificada por lo que es un examen histopatológico de biopsia de la piel de lesiones escabióticas. Aquí se ha observado que rodeando los túneles se van a encontrar infiltrados inflamatorios de eosinófilos, linfocitos y también histiocitos. En muestras histológicas que exponen en cambio al ácaro y las pápulas inflamatorias, se han visto de lo que son depósitos de IgE en la pared de los vasos sanguíneos de la dermis superior.
Bueno, y como se les mencionaba, el ciclo vital de lo que es el ácaro va a durar de 18 a 20 días y aquí va a pasar por las fases de huevo, larva, ninfa y adulto. Ya, ahora, aquí las larvas van a salir a través de la piel, a lo que era al tercer o cuarto día, como se ve en la imagen. Entonces sí se han descrito casos en los que pese a existir ácaros en la piel, las pápulas y el prurito no aparecían, sino hasta un mes o más tras lo que es la inoculación o la infección del ácaro. Ahora, la clínica. Se reconocen dos formas clínicas bien definidas, lo que es la sarna ordinaria y la variedad costrosa. Se caracteriza por la formación de placas querematósticas y costras que pueden ser localizadas, esto incluso a ser generalizadas. Entonces, ahora en la sarna ordinaria, los síntomas iniciales son leves y habitualmente se atribuyen a la picadura de algún insecto, más el rasgo clínico de la escabiosis que sigue a la infestación del ácaro adulto hacia la piel humana. Esto ocurre por la sensibilización del huésped. El ácaro tiene en su saliva, en sus huevos y proteínas y excremento. Entonces, esto es generalizado y de intensidad variable a predominio nocturno, dado porque la hembra deposita los huevos por la noche y la actividad del parásito es mayor con el calor. El periodo de incubación después de la infestación inicial suele ser hasta 14 días o a su vez de 4 a 6 semanas. Esto suele variar. Ya, prurito es el síntoma cardinal severo y que empeora por las noches, que suele ser de carácter familiar y de las personas que conviven con el paciente. Su intensidad puede ser muy intensa, que interrumpe incluso el sueño. El rascado por el prurito, que al inicio alivia al paciente porque destruye lesiones como los túneles y algunos parásitos. Se erige con una forma de diseminación de los mismos y al mismo tiempo que elimina las lesiones primarias. La topografía característica es que afecta a las membranas interdigitales de las manos y de los pies, tanto la superficie anterior y pliegues de las muñecas, en los codos, en los pliegues axilares anteriores, hombros, zona periumbilical, cintura y el área genital, incluyendo el pene, el escroto y en los varones, las piernas, en especial los tobillos, la cara anterior de los pies, las nalgas, las areolas mamarias en las mujeres. La lesión típica se describe como un surco acarino de 1 a 10 milímetros de longitud, que es casi patognomónico de esta enfermedad, pero puede ser difícil de identificar como consecuencia de la escoriación por el rascado. Bueno, hablaremos sobre los tipos de sarna y una de estas es la sarna costrosa. Esta será una forma severa de la sarna que ocurre a menudo en personas que tienen un sistema inmunológico debilitado, enfermedades neurológicas, en ancianos discapacitados o en incapacitados mentales. Se caracteriza por gruesas costras de la piel que contienen un gran número de ácaros, de sarnas y huevos. La placa van a ser verrugas con poca picazón y son más comunes en las palmas de la mano y plantas y como por artículos contaminados como puede ser la ropa, cobijas o muebles. Las personas con escabiosis costrosa deben recibir tratamiento médico rápido y agresivo para su infestación, para prevenir que haya brotes de sarna, y esto es debido por la superinfestación por el ácaro Sarcoptes scabiei. También tenemos la sarna bulosa, que es una rara presentación que usualmente ocurre mucho más en pacientes ancianos. El aspecto asemeja al de un pemfigoide ampolloso con una característica clínica e histológicas semejantes a esta enfermedad autoinmune. También la forma clínica se va a presentar con secreciones líticas de ácaro que podrían alterar el antígeno del pemfigoide buloso, con una subsecuente producción de anticuerpos de antimembrana basal, lo que activarían por completo el acopio de células inflamatorias, en donde se incluyen los eosinófilos, y posteriormente a ello ocurre la liberación de enzimas que conducirían a una separación subepidermal. Tenemos también la sarna animal, en donde todos los ácaros de los animales pueden infestar al hombre, siendo el más frecuente el Sarcoptes scabiei var canis, que afecta a los perros y también va a afectar al humano que está en contacto con ellos. Las lesiones se van a situar habitualmente en el abdomen, en la parte inferior del pecho, en los muslos, antebrazos, y en los niños afectan especialmente en la cara.
Se va a asemejar a la sarna humana, aunque es algo más extensa, sin surcos acarinos y con un periodo de incubación muy corto y de curso autolimitado, salvo que la exposición sea repetida y continua. También tenemos la sarna incógnita, en el cual se va a aplicar el uso de corticoides tópicos u orales sin un diagnóstico correcto de una dermatosis. Y esto puede aliviar el prurito y los signos generales que produce la sarna. El cuadro también tiene un empeorarse y hacerse más extenso e incluso simula otros procesos cutáneos y puede sobreinfectar la dermatosis preexistente. La razón de la modificación de las lesiones es por la morfología diferente de esta, pudiendo adquirir un aspecto de otras dermatosis. Y en la misma línea de pensamiento se ha reportado escabiosis imitando a una urticaria pigmentosa, por lo que también tendremos lesiones de tipo anulares, eritematosas escamosas, con un tratamiento corticoide tópico y oral, como se mencionó en un inicio. La sarna como urticaria va a presentar lesiones con abones urticariformes, y estas no se van a asemejar tanto a las lesiones comunes de sarna. Y además de esto se han reportado lesiones de aspecto vasculítico en extremidades inferiores que simulan tanto una clínica como histológicamente a una vasculitis. Por otra parte, la sarna localizada se trata de pacientes que cursan con localizaciones de lesiones de acarosis únicas que usualmente se presentan en axilas o en los glúteos, y en estos casos es necesario examinar a los familiares y, en cuanto al examen en general, preguntar si han tenido algún contacto sexual últimamente. Y esto nos lleva a lo que es la sarna sexual, ya que puede estar predominada de esta, y esto se acompaña generalmente junto con enfermedades de transmisión sexual, como puede ser la sífilis, la gonorrea, la pediculosis púbica, entre otras. Y por último tenemos la sarna como mastocitoma solitario, en donde la lesión será de aspecto nodular, solitario, marrón amarillento, pero que posteriormente aparecen lesiones papulovesiculares en el resto del cuerpo, lo que sugiere una acarosis, resolviéndose el caso así después de usar permetrina al 5% en crema. Dentro del diagnóstico de la escabiosis de la sarna, esta va a descansar básicamente en la historia, en su examen clínico o en la historia familiar. Junto a lo descrito, como ya se habló, el síntoma cardinal del es el prurito, que este puede ser intenso y generalizado, que va a ser usualmente en la cara y cabeza, y esta va a empeorar por las noches, por lo que se considera que el diagnóstico es básicamente clínico. Para el estándar dorado es identificar el agente, y para realizarse existe una serie de procedimientos que pueden ser invasivos, no invasivos o serológicos. Ya, dentro de los invasivos, aquí tenemos el examen microscópico del rascado de la piel, que se va a realizar los siguientes pasos. Estas se examinan las zonas afectadas. Para esto es necesaria una buena iluminación y una aguja. El rascado no debe contener sangre y hay que levantar la capa córnea de la eminencia carina y extraer el punto negro, que va a ser el parásito, la cual vamos a colocar en la lámina portaobjeto, y se va a añadir hidróxido de potasio al 20%. Se lo tapa la lámina de cubreobjeto y miramos por el microscopio. En muchas ocasiones el resultado del estudio va a parecer negativo debido al escaso número de agentes que existen en la capa córnea, hecho que no invalida la sospecha diagnóstica de la acarosis. Se puede usar para el examen microscópico del material obtenido mediante el rascado no solo hidróxido de potasio, sino también solución salina y aceite mineral. Otra prueba tenemos la biopsia cutánea, que es el estudio microscópico o de histopatología de las pápulas acarinas, las que pueden poner de manifiesto la presencia del túnel subcórneo con el parásito en su interior. Microscópicamente aquí se va a mostrar cambios eczematoides agudos con polimorfonucleares y eosinófilos. También aquí existe el aumento de mastocitos intersticiales. En la capa córnea se puede identificar un espacio claro subcórneo que presenta el surco con huevos, excretas, larvas, e inclusive aquí se puede evidenciar el ácaro completo. Dentro de los exámenes no invasivos tenemos la prueba de tinta, que este es un método que nos ayuda a localizar el surco acarino, procedimiento que consiste en verter un poco de tinta en las lesiones sospechosas de sarna para cubrirlas.
retirando el exceso con una esponja y alcohol, quedando teñidas intensamente el surco y aquí estas se dibujan. Una vez localizado el surco se puede remover por rascado y colocarle en el portaobjetos para su observación en un microscopio. La cinta adhesiva aquí se pone una cinta adhesiva como el nombre lo indica en las zonas sospechosas previo a un rascado, la que se va a adherir a un portaobjetos y posteriormente se va a visualizar en un microscopio. También tenemos las pruebas serológicas como es el PCR. Junto al método diagnóstico que es el ELISA se utiliza en pacientes con sarna oculta, tomando para ello escamas cutáneas, donde se va a extraer fragmentos de ADN específicos y son amplificados por el PCR. Aquí también se utiliza para evaluar el efecto terapéutico a las 2 o 4 semanas. Una prueba positiva del PCR nos será útil más allá de los 28 días de haber recibido el tratamiento, ya que nos va a indicar una persistencia o recurrencia de sarna. Ya, en las complicaciones, una complicación más frecuente son las infecciones secundarias al estreptococo del grupo A, que pueden generar posteriormente una glomerulonefritis posterior aguda postestreptocócica, la que ha sido reportada en su forma sintomática en el 10% en los niños en una investigación del norte de Australia. Generalmente estas infecciones se las relacionan estrechamente a la presencia de lesiones excoriadas o ulceradas en la piel. La sarna es identificada como la causa principal. La infección como estreptococo puede ocurrir en una ausencia de escabiosis. La glomerulonefritis aguda postestreptocócica puede ser diferente en los trópicos, ya que la piel más que la laringe parece ser una fuente principal de infección. Además, aquí se va a reportar una proteinuria persistente que sería detectada 16 años después de la infección inicial. Un riesgo real en estos pacientes es el daño renal generado después de la infestación primaria con infección secundaria, lo que puede persistir por años y con una posibilidad de originar daño glomerular en el riñón a largo plazo. Todo lo contrario, las infecciones de la piel por estreptococo en este grupo es frecuente. Además, aunque en las pruebas definitivas todavía no son establecidas, la fiebre reumática permanece como una posible asociación con infecciones estreptocócicas asociadas a la escabiosis. Ya, aquí otras infecciones secundarias se refieren a la celulitis e infecciones septicémicas que son causadas por el Staphylococcus aureus. Este último va a poner en riesgo la vida del paciente pediátrico cuando existen escabiosis, que es un hecho que ha sido reportado en Gambia. Hay que recordar que no todas las complicaciones de las sarna se relacionan con infecciones, ya que la pérdida de la capacidad económica en el hogar es otra complicación en comunidades que tienen bajos recursos. Ahora, en lo que refiere al tratamiento, vamos a ver que se debe instaurar una vez confirmado el diagnóstico y este puede ser tópico, sistémico o una combinación de ambos. Entonces aquí tenemos medidas generales que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, que se debe realizar un tratamiento simultáneo a todos los contactos del paciente infestado hasta los mayores de 2 meses de vida, aunque estos no manifiesten ningún signo de prurito. Además, sin tener en cuenta si los síntomas o signos están presentes. Aquí es importante el lavado de las manos, en especial prestar mucha atención a cepillar las uñas, ya que, como se ha mencionado, existe el riesgo de diseminar el parásito mediante el rascado. También hay que aconsejar un mejoramiento en la higiene personal, esto considerando un baño diario, un cambio de ropa, recortar las uñas y el aseo general de la vivienda. Aquí hay que tener en cuenta que la ropa de cama y la del paciente deben ser lavadas con agua, ya sea esta a temperatura ambiente o agua caliente, y dentro de lo posible deben ser secados a temperatura ambiente. Es mejor si es que son expuestas al sol, y luego de que ya están secas, las ropas deben ser planchadas. También hay que identificar la fuente de contagio para tratar y eliminar de aquí el ácaro, y luego hacer un seguimiento de la cadena epidemiológica. Aquí es importante avisar a los establecimientos escolares y hospitalarios o alguna otra institución cerrada, como por ejemplo si es que dentro de la familia existen pacientes dañosos que acudan a asilos de ancianos, si es que existen pacientes que acuden a casas de convalencia, también si es que los niños de la familia acuden a guardería. Frente a un caso de escabiosis hay que dar aviso y evitar posibles brotes epidémicos. También es importante proteger al personal sanitario que vaya a atender a los pacientes, sobre todo en casos de sarna costrosa.
Aquí la aplicación de escabicidas debe hacerse en todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, sin dejar de aplicar en regiones como las uñas. En los niños se indica, sobre todo hasta en los menores de 2 años, ponerles también en la cara y en la piel del cuero cabelludo. La aplicación del escabicida debe ser repetida cada 7 días porque no hay tratamientos ovicidas, entonces esto nos va a permitir que si es que luego del tratamiento hay eclosionado nuevos parásitos, poder tratar de la manera adecuada. El tratamiento de las infecciones piodérmicas primero se va a realizar con antibióticos sistémicos y luego se va a realizar el tratamiento de la escabiosis en sí. Entonces el picor o prurito puede persistir por un tiempo. Debido a esto se puede usar antihistamínicos orales, evitarse el tratamiento antiacarósico. Dentro de los histamínicos de primera generación tenemos a la hidroxicina, el difenhidramina, entre algunos otros. Estos se van a usar sobre todo en las noches cuando el prurito es más intenso, y en los niños se puede usar también en el día. La dosis de la hidroxicina va a ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día, y esta dosis se va a repartir en 2 tomas. La dosis de la difenhidrato es igual, pero esta, a diferencia de la hidroxicina, se va a repartir en 3 tomas. Una segunda opción para el tratamiento es el uso de preparados tópicos antipruriginosos, como pueden ser el uso del mentol o de la calamina, que se van a aplicar de acuerdo a las necesidades durante el día. Y la duración del tratamiento debe extenderse al menos durante 2 a 4 semanas, teniendo en cuenta que el prurito puede persistir más allá de la muerte de los ácaros. Aquí el prurito suele desaparecer tras la terapia escabicida, pero hay que considerar, si es que vemos la persistencia de esto, que primero puede deberse a que persiste la infestación y que no ha sido bien eliminado el ácaro. Puede deberse a que el paciente está presentando una respuesta de hipersensibilidad al tratamiento. Puede deberse a un efecto secundario a los medicamentos que estamos empleando. Y también hay que recomendar al paciente que se mantenga una adherencia al tratamiento. Entonces, dependiendo también del tipo de fármaco que nosotros decidamos emplear, vamos a ver que existen distintas dosis y también distintos efectos adversos en los que debemos considerar. Entonces, por ejemplo, si es que usamos como fármaco tópico la permetrina, la dosis de es una crema al 5%, y debe ser lavada después de 8 a 14 horas de su aplicación. Los efectos adversos de este es la sensación de prurito, y algo importante en esto es que puede usarse en infantes o madres que se encuentran dando de lactar. Hay que tener en cuenta que esta es la terapia de primera línea y siempre es necesario continuarlo con una segunda dosis. También se puede usar el lindano, que es una crema al 1%, y también viene en presentación de loción. Los efectos adversos de este tratamiento es que puede provocar convulsiones, espasmos musculares o anemia plástica en los niños. Es considerado una terapia de segunda generación o también de tercera línea. Podemos usar el benzoato de bencilo. Este es muy frecuente, en especial en países de Latinoamérica. Es una loción de 10 al 25%, y el efecto adverso es que va a producir una sensación de quemazón al momento de aplicarlo sobre la piel lesionada. Podemos también utilizar un tratamiento sistémico, dentro del cual entra la ivermectina. La dosis de esta va a ser una dosis única de 200 microgramos por kilogramo. Los efectos adversos de este tratamiento va a ser que existe riesgo de muerte si es que es usado en ancianos y en los cuales no existe la confirmación del diagnóstico. Y en los comentarios es que no está aprobado en niños menores de 15 kilogramos o en gestantes o madres que están dando de lactar. Eso es todo, muchas gracias.